¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo módulo de nuestros grupos pequeños o casas de crecimiento Antorcha. Estamos iniciando una nueva etapa de enseñanza que se llama Crecer. Crecer se llama todo este módulo, este grupo de lecciones. Y hoy vamos a comenzar con la primera lección, que es el fundamento de la vida del creyente. Yo espero que ustedes lo tomen en cuenta porque nos va a ayudar a crecer, a fundamentarnos, a cimentarnos en la palabra de Dios. Y hoy precisamente el título de esta lección se llama La palabra de Dios. Bien, la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro sobrenatural. La Biblia es el libro más asombroso que jamás se haya escrito. Y la razón por la que es tan asombrosa la Biblia, una de las muchas razones por la que es tan asombrosa, es que fue escrita por más de 40 personas. 40 hombres escribieron la Biblia, que vivieron en tiempos y épocas diferentes, en un periodo de unos 1600 a 1800 años. Se escribió en 3 idiomas distintos: el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego y unas cuantas porciones pequeñas en arameo, y el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en el idioma hebreo. La Biblia contiene 66 libros. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. El Nuevo Testamento 27 libros. O sea, la Biblia es una compilación de muchos libros, 66 para ser exactos. Y todos estos libros encajan perfectamente en la Biblia. O sea, no se contradicen, sino más bien se complementan unos a los otros. La palabra de Dios es llamada de muchas maneras. Nosotros la conocemos como Biblia, pero en la Biblia también se le llama las escrituras, los mandamientos, los testimonios, los preceptos, los juicios, tu ley, reglamentos, decretos, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos se refieren a la palabra de Dios. La Biblia tiene 2 partes principales: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ya sabemos que el punto de quiebre o el punto intermedio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el nacimiento de Cristo Jesús. Allí comienza la nueva fase de la palabra de Dios. La palabra testamento significa un pacto o un acuerdo o un contrato. El Antiguo Testamento es el pacto de Dios con el pueblo de Israel antes de que viniera Jesús. El Nuevo Testamento se trata del pacto de Dios que hizo con la gente, con la humanidad, después de que vino Cristo. Esa es la división más prominente de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. La Biblia, vamos a hablar rapidito acerca de cómo se divide la palabra de Dios. Tenemos primeramente la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia se les llama la ley, o en hebreo la Torah, o el Pentateuco también, que significa las 5 versiones o 5 expresiones, 5 tomos de la Biblia, de los primeros 5 libros. Entonces ahí tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos son los 5 primeros libros de la Biblia, y se llama la ley porque precisamente trata acerca de la ley que Dios trata, de la historia de la creación, sí, y de la caída del hombre, pero luego trata del pueblo de Israel, cómo se formó, y luego la ley que Dios le dio a Moisés para que se la diera al pueblo. Después siguen los libros históricos, los cuales tratan de la historia de la nación de Israel desde que se fundó hasta 400 años antes de Cristo, antes que viniera Jesús. Los que escribieron, o los libros históricos, son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los libros históricos. ¿Por qué? Porque nos narran hechos
históricos, valga la redundancia, que sucedieron en la historia del pueblo de Israel. Después siguen los libros poéticos, y los libros poéticos comienza con el libro de Job, libro de Salmos, que fue escrito por David, el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que fue escrito por el rey Salomón. Luego siguen los profetas. Los profetas se dividen en dos secciones, profetas mayores y profetas menores. Quiero aclarar que profetas mayores y menores no se categoriza porque hayan tenido mayor prominencia o mayor poder, no, simplemente por el volumen. Son libros más grandes los profetas mayores, y los profetas menores son libros de menor contenido. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores, y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí tenemos los 12 profetas menores, y ahí en eso se divide el Antiguo Testamento. Amén. Luego el Nuevo Testamento se divide en varias secciones también. La primera sección es los evangelios, los 4 evangelios, que ya sabemos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno nos presenta una cara diferente de Jesús, un aspecto diferente. Por eso es que fue necesario que fueran varias narraciones, porque uno nos muestra su punto de vista y otro nos muestra su punto de vista. Por ejemplo, si yo les muestro este libro así, ustedes me van a decir que acá dice en inglés Santa Biblia. Si lo muestro por acá también van a ver eso, pero si lo muestro por acá van a decir, eso es un libro negro nada más. Si se lo muestro por acá van a decir, es un libro, pero no sé qué libro será. Hasta que no les muestro todo, usted me puede decir exactamente cómo es el libro. Y por eso cada evangelio nos mostró un aspecto como ellos vieron a Jesús. Mateo, por ejemplo, nos lo muestra como el rey de Israel. Marcos nos lo muestra como Jesús el siervo. Luego Lucas nos lo muestra como el Hijo del Hombre, y Juan nos lo muestra a Jesús como el Verbo de Dios o como Dios mismo. Amén. Muy bien. Después nos habla de cómo creció la fe cristiana. El siguiente libro, que es el libro de los Hechos, es el único libro histórico que podemos considerar como tal. El libro de los Hechos es los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Luego siguen las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, que es Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Estas cartas eran dirigidas a iglesias completas, y luego sus cartas personales a individuos como Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón fueron cartas del apóstol Pablo escritas a personas. Después siguen las cartas universales o las epístolas universales o las cartas generales, vamos a decir así, y tenemos Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y el último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis, que es el libro profético, ¿no? El libro de revelaciones también se le llama. ¿Amén? Después vamos a ver ahora sí qué nos dice la Biblia, qué contiene, cuál es el contenido, el tema que nos habla la palabra de Dios. Primero, la Biblia nos dice quién es Dios, lo que Dios desea de nosotros y lo que Dios nos ofrece a nosotros. 3 cosas importantes. La Biblia es la comunicación que Dios tiene con nosotros. Es el medio como Él nos habla a nosotros principalmente. La Biblia es nuestro manual del operador, por decirlo así. Nos explica cómo tener una relación con Dios, cómo vivir, cómo amar nosotros a los demás. Eso es lo maravilloso de este libro, la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? La Biblia es el libro que nos habla de Jesús, que nos habla de Dios viniendo a tener una relación con nosotros mediante la vida de Jesús. Amén. Él vino a revelarse a la humanidad, vino a revelarse a nosotros porque Él quería hablarnos, quería traernos a nosotros su palabra, sus propósitos también. La Biblia es
un libro que nos muestra la historia de Israel desde, vuelvo a decir, desde la creación, la caída, después desde la fundación del capítulo 12 de Génesis, de la fundación del pueblo de Israel y sucesivamente el éxodo, la salida de Egipto hasta formarla una nación en la tierra de Canaán, y posteriormente habla del reinado de David, de Salomón, de todos los demás reyes. Habla también de la conquista del pueblo de Dios y el exilio también hasta 400 años antes de que Cristo viniera. Muy bien, ahora vamos a ver cómo resumió Jesús toda la Biblia, porque cuando le preguntaron a Jesús, a todo esto, ¿cuál es lo más importante de toda la palabra, de toda la Biblia, de todo lo que podemos nosotros leer? Y él se lo resumió en el gran mandamiento que les dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahí se resume toda la palabra. Se resume en tener una relación con Dios y en tener una relación con el ser humano de amor. Eso es lo más importante. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos cuando leemos la Biblia. No quiere que tengamos un conocimiento quizás súper profundo y entendamos muchos misterios. No, Él quiere que amemos, que después de que nosotros leemos la Biblia, que nosotros resultemos amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Amén. En la Biblia es Dios que nos da su voluntad, que nos habla y nos dice qué es lo que Él quiere que digamos. Amén. O cómo Él quiere que nosotros vivamos. Muy bien. La Biblia nos fue dada por Dios. Dios es el que habló a través de Moisés, a través del rey David, a través de todos los que hablaron la palabra. Nehemías 9, 13 y 14 dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces Dios habló desde el cielo su palabra y la trajo a la tierra, ¿no? La trajo a los hombres. Segunda de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y todos los profetas nos hablan. Cuando ellos comienzan hablando, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:20: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Dice la Reina Valera, dice: inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios nos dio la palabra, su palabra, a través de hombres que Dios utilizó, inspirándolos, dándoles su palabra para que ellos la escribieran y la trajeran para nosotros. Amén. La palabra de Dios es tan poderosa y Jesús utilizó la palabra de Dios de una manera muy poderosa por ejemplo, en Mateo capítulo 4, en esa experiencia que tuvo él en el desierto, los 40 días que estuvo allí. El diablo vino a tentarle, y ¿saben con qué venció Jesús a Satanás? Lo venció con la palabra de Dios. Cuando él le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió con la misma palabra. Le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y así cada tentación que el diablo le trajo a Jesús, cada una de ellas el Señor Jesús le respondió con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que la Biblia sea para nosotros el arma, la espada. Por eso se le llama la espada del Espíritu, el arma que nos va a ayudar a vencer al enemigo y a vencer también
las falsas enseñanzas. Jesús les habló en Marcos 7, 6 al 8, les habló a los líderes religiosos y les habló diciendo: hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice, porque dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. A veces nosotros enseñamos tradición y no palabra, costumbres y no lo que dice Dios. Entonces, para no dejarnos engañar, lo más importante es que nosotros cuidemos de que nuestra enseñanza está basada 100% en la palabra y no en nuestras costumbres. Por eso Jesús le dijo en Marcos 12:24, dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Le dijo a los escribas que ellos se supone que deberían de saber, pero estaban interpretando mal la palabra de Dios. Amén. Jesús también, cuando les habló a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección, les vino a decir que la palabra de Dios habló de él. El Antiguo Testamento habló de Jesús. Dice en Lucas 24:25, cuando se iba caminando con aquellos que iban a Emaús, dice que comenzando desde Moisés y luego pasó por los profetas, Jesús les demostró todo lo que la palabra hablaba de él. O sea, la Biblia habla de Jesús tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla lo que vendrá acerca de Jesús y el Nuevo Testamento nos dice lo que se cumplió del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Amén. Y él habla que la palabra de Dios no va a pasar. En el Sermón del Monte, en Mateo 15, 17 al 18, Jesús le dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo lo que Dios habló será cumplido. En otra ocasión, cuando Jesús estaba orando a Dios y estaba con sus discípulos antes de ser arrestado, juzgado y crucificado, Él les habló acerca de lo que hace la palabra o la palabra haría en ellos. ¿Qué haría la palabra en ellos? Dice Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, la palabra de Dios es la verdad y esa verdad nos santifica. Significa, nos hará crecer espiritualmente para apartarnos y llegar a ser más como Jesús. Amén. La palabra de Dios es la verdad. Qué hermoso. Yo puedo confiar en la Biblia. Tú puedes confiar en la Biblia, que es la verdad. Él nos ha hablado a nosotros y nos dice que cada palabra que Él habló, esa palabra tendrá un cumplimiento. Salmo 33:4 dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces nosotros podemos confiar que lo que Dios ha dicho, eso se cumplirá. Como vuelvo a decir, como dijo Jesús en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy en día falta mucho conocimiento de la verdad. La gente dice: yo tengo mi verdad, pero la verdad genuina es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo nos ayuda la Biblia a nosotros? El Señor, ¿cómo te da a ti crecimiento, entendimiento a través de la Biblia? Bueno, el Proverbios 2:6 dice: porque el Señor da sabiduría y conocimiento, ciencia brota de sus labios. Luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. O sea, la palabra nos sirve para mostrarnos qué debemos hacer, por dónde debemos andar. Nosotros, dice el salmista en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la escritura nos enseña a nosotros
qué camino debemos tomar. Nos ayuda la palabra de Dios, nos revela el camino a seguir, nos dice cuál es el camino correcto y nos corrige también, porque si vamos chuecos, el pecado a veces nos tuerce. Leemos la palabra y decimos, estoy mal, y te endereza hacia el camino. Por eso dice, nos reprende, nos corrige también, nos hace entender lo que estamos mal y nos dice, tienes que arrepentirte de ese pecado y seguir caminando, y seguir aprendiendo. Amén. Tenemos que saber que la palabra de Dios es el instrumento que Dios va a utilizar para guiar tu vida, para guiar mi vida, tu familia, tu matrimonio, tu casa. Nuestra nación tiene que ser guiada por la palabra de Dios. La Biblia también nos ayuda a crecer personalmente, espiritualmente. Nos equipa para ser siervos de Dios, para servirle, para ministrar a otros, para enseñar a otros. La Biblia es lo único que nosotros debemos ayudar para ir al mundo, a transformarlo con esta palabra, con la Biblia, con el mensaje central que viene en la palabra de Dios. Amén. Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que este mundo necesita la verdad, y la verdad es Cristo a través de su palabra, y nosotros los cristianos tenemos que entender que la palabra de Dios es el instrumento que Dios nos ha dado a nosotros para ir a predicar el mensaje de Dios. No podemos ir a predicarnos a nosotros mismos, tenemos que ir a predicar lo que dice Dios, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? La obra la hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Dice Isaías 55, versículo 10 y 11, dice que así como desciende la lluvia del cielo y riega la tierra y la hace germinar, y no vuelve a la tierra, al cielo vacía, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envíe. La palabra de Dios es el poder más grande que la iglesia tiene en esta tierra para alcanzar el mundo, para transformar la vida de la gente. Amén. Dice Hebreos 4:12 también acerca de la eficacia de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros nos vemos a la luz de la palabra de Dios, ahí vamos a entender quiénes somos. Dice que hay cosas que tú no entiendes de ti mismo hasta que vienes a la palabra. Esa va a discernir los pensamientos. Ella nos va a dar a entender que a veces hay hasta intenciones del corazón que son incorrectas, y a veces pensamos que estamos bien, que todo está chévere, pero cuando vas a la Biblia te das cuenta que a veces no hacemos las cosas con la motivación correcta. Entonces, qué importante es la palabra de Dios. Yo les animo, les invito a que lean la Biblia en su casa, a que no la releguen a solamente cuando van a la iglesia, sino que todos los días se llenen de la palabra de Dios. Lean la Biblia, ténganlo como hábito diariamente, aunque sea un capítulo de la Biblia, una página o unos versículos, lo que usted pueda, pero lea todos los días la palabra y ella le va a hacer crecer. Por eso esta sección comenzamos con la palabra de Dios, porque es la sección de crecer. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase.